Vamos a iniciar con este tema que es el número 41 y quiero iniciar leyendo primero un pasaje que es el donde nos vamos a ocupar hoy, pero leerlo de corrido y después nos vamos a regresar a él para irlo viendo un poco más detenido. Pero antes quisiera hacer la pregunta, ¿verdad? Que probablemente muchos nos hagamos, porque ese es el nombre de este tema, es el título de este tema. ¿Cómo puedo ser un cristiano fuerte? Ya, ahora sí lo pueden poner. Porque la semana pasada me la aguaron feo, ¿verdad? Pero ese es el tema. ¿Cómo puedo ser un cristiano fuerte? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Sí. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al 11. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Después me voy a regresar a la Nueva Biblia de las Américas, pero se los voy a leer. Síganme con atención. Si lo quiere abrir, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. La Biblia que traiga, o si trae alguna electrónica, pues sígame ahí. Dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Versículo 9. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Luego que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Cuántos desean eso? Dice, bueno, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber leído este pasaje, quisiera iniciar por recordar e insistir en el eje de lo que estuvimos viendo la semana anterior, es decir, en donde gira todo esto, y es que no podemos vivir un cristianismo sin Cristo. No podemos vivir un cristianismo en independencia de Cristo, aunque hayamos creído en Él. No podemos expresar y manifestar su vida con nuestras propias fuerzas y con nuestros propios recursos. No se puede. Dile al que está a tu lado, no, mira, no se puede, de plano. Sí. Yo creo que, como vimos la semana pasada, hay pocas cosas tan frustrantes como eso, ¿verdad? Además de llevarnos siempre a un mal destino, porque no podemos crecer, porque no podemos avanzar, porque nos sentimos cansados, porque nos vamos sintiendo debilitados, porque nos estamos dando de tope siempre con lo mismo, porque estamos patinándonos en las mismas fallas y debilidades de carácter que tenemos, y queremos salir y le echamos fuerzas y le echamos ganas y todo lo que está a nuestro alcance y nada. Las buenas noticias es de que no tenemos que hacerlo así. Las buenas noticias es de que Dios no quiere que sea así. Es cierto que a veces, sin darnos cuenta, hacemos esto tratando de agradar a Dios, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta en qué momento nos desconectamos de Él y empezamos a actuar en independencia de Dios. A veces no nos damos cuenta en qué momento, porque muchas veces las mismas cosas de la vida, a veces las mismas rutinas en donde entramos, ¿no? A veces uno puede tener la determinación, yo sé eso, que uno puede tener la determinación y dice, sí, le voy a echar ganas y voy a cuidar de mi comunión con Dios y yo tengo identificado que aquí tengo esta debilidad de carácter y esto me está pegando y le pega también a los que están en derredor mío, pero le voy a echar ganas y bueno, al día siguiente empieza otra vez el asunto. Porque uno se levanta a una determinada hora y empieza con algunas rutinas y empieza con esto, ¿verdad? Y a veces uno termina diciendo, ahorita Señor.
Y, y aunque tenemos la disposición y aunque quisiéramos hacerlos, aunque tenemos el deseo, empezamos a deslizarnos sin darnos cuenta y terminamos tratando de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Y ya vimos que eso de vivir en independencia, de tratar de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, no es otra cosa más que moralismo en vena. ¿Sí? Y otra vez yo quiero insistir en esto. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para los suyos. De hecho, Dios no lo acepta. ¿Sí? El Señor le dijo a Nicodemo, ¿verdad?, a uno de los maestros de la ley en el pueblo, uno de los principales, le dijo: mira, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, esto nos habla que siempre que el origen determina destino, que si se origina algo en la carne, es decir, en la voluntad del hombre, en las fuerzas del hombre. Cuando decimos nacido en la carne, no es necesariamente algo malo, algo moralmente reprobable, pecaminoso, no, es sencillamente en las fuerzas humanas, ¿verdad?, pero que están ubicadas en esa naturaleza humana. Y dice, lo que se origina ahí, lo que es nacido de la carne, lo que se origina en la naturaleza humana, ¿qué es? Naturaleza humana. ¿Sí? Ahora dice, lo que es nacido en el espíritu, y aquí se refiere al espíritu de Dios, lo que se origina ahí, ¿qué es? Es espíritu. Sí, es espiritual. Entonces, Él tiene algo infinitamente mejor que nuestras propias fuerzas. ¿Verdad que sí? Su gracia, esa gracia que está en Cristo, con la que nos da pues la fuerza para atender su voz. Eso tenemos que tenerlo presente. Es su gracia la que nos habilita para poner por obra aquello que Él nos dice. Entonces, cuando Dios nos habla, cuando hay una palabra en particular, ¿sí?, Dios nos habilita y nos da esa gracia para poder llevarla a cabo, pero no es mi fuerza. ¿Sí? Miren, Dios, la verdad es que Dios obra de unas maneras bien misteriosas. Yo me atrevería a decir que a veces son raras. ¿Sí? Me atrevería a decir que en momentos el Señor tiene un sentido del humor muy raro. ¿Sí? Que permite cosas y que tú piensas que puedes salir adelante y te muestra que no, pero cuando estamos sensibles, cuando estamos tratando de seguirlo a Él, de seguir sus impulsos, identificando, esto no es mío, a ver, aquí mi voluntad se anda queriendo ir por acá, pero la tuya es por este lado, pues le voy a pegar el jalón hacia acá para seguirte a ti. Y Él viene y nos habilita y nos da la fuerza para dar ese pasito. No intentemos correr cuando estamos aprendiendo a caminar. El asunto, voy a hacer un paréntesis, el asunto es de que muchas veces nos gusta controlar a nosotros. Esto está directamente ligado con el orgullo. Esto está directamente ligado con el hacer las cosas en nuestra fuerza, porque nos gusta tener el control de todas las cosas. Nos gusta tener los cables de esto y los cables de acá y de los que se dejen, tener los cables de su vida y moverlos a como nosotros sabemos que eso es lo que debe de ser, porque eso es lo que a Dios le agrada. Cuando dices, no, eso es lo que te agrada a ti. Eso es lo que uno quisiera que ocurriera. Y a veces uno ya desde ahí le empieza a mover y empieza la manipulación, y eso es carne y eso Dios no lo acepta. ¿Sí? Escuchen, no tenemos el control de nada, hermanos, más que de nuestras respuestas. A veces ni siquiera controlamos las ganas de ir al baño. Ups. ¿Me explico? Y a veces queremos controlar otras cosas que no están en nosotros, que están incluso en la voluntad de otros. Pero bueno, repito, Dios obra en formas que muchas veces no entendemos, pero siempre produce Él en nosotros todo aquello
que le agrada y que Él acepta, porque debo decir que Dios solamente acepta lo que Él produce. Dios no está obligado a recibir todo lo que le demos. Dios no está obligado a recibir algo que salió de mi esfuerzo, de mi carne. Ahí te va, Señor, esto es tuyo, ¿verdad? Él no está obligado a recibirlo. Él lo puede agarrar y tirarlo. Decir, yo no quiero esto huele a carne. Dios solamente recibe y Dios solamente se glorifica con lo que se origina en Él. Escúcheme bien, porque hay una razón en todo esto. Evidentemente porque el origen determina destino, pero además esa es la única garantía de que no va a ir algún pedazo de corrupción ahí mimetizado o disfrazado de obediencia. No va a ir nada, ningún pedazo corrupto de nuestra carne disfrazado de piedad. Si se origina en nosotros el asunto, bien puede ir algo ahí, bien puede ir algo leudado, ya medio que dices, esto no lo va a recibir el Señor. Y nos esforzamos porque queremos ver resultados de ese esfuerzo que estoy haciendo, y a veces termina uno amargándose con Dios. Pues si yo le estoy echando ganas y yo estoy haciendo esto y nada, no veo avance. No voy a decir levanten la mano para no quemar a nadie, pero yo estoy viendo a 2 que 3. Para este lado, ¿verdad? Acá es el lado de los santos. ¿Dicen amén? ¿Pecadores? Están divididos. ¿Quieres ser un cristiano fuerte? El asunto es, bueno, ¿y cómo puedo recibir fuerzas de la gracia de Dios que solamente está en Cristo? Ese es el asunto. Pero si hay un proceso. Escuchen, si hay un proceso. No se trata de nosotros esforzarnos, pero aún, otra vez, en medio de eso hay un proceso en donde nosotros sí tenemos responsabilidad. Y vamos a verlo. Número 1, necesitamos empezar por considerar que la gracia de Dios es una muy buena noticia para alguien que no tiene esperanzas en sí mismo. Es muy, muy buena noticia. Porque yo no sé cuántas veces, ¿verdad? Yo espero que, porque otra vez decimos que luego Dios trabaja de maneras misteriosas y a veces permite que nos estemos esforzando en nuestras propias fuerzas y deja, miren, hace un par de días vi un videito chiquito ahí que yo dije, no, pues sí están, pues con razón. Pero eran como 5 jóvenes, estaban adolescentes, estarían ahí entre unos 15, 14, 15 años por ahí, ¿verdad? Hombres y mujeres, muchachos y muchachas estaban ahí. Y estaba la puerta de una cochera, de un garage, estaba ahí una puerta metálica. Entonces uno toma así ve la puerta y se para como, yo creo que como unos 3 o 4 metros de distancia, corre y con la cabeza le da ¡paz! Tú te quedas, ¿no? Dices, bueno, pues con razón, ¿no? Pues tienen todas desacomodadas las ideas, ¿no? Y al ratito el otro va también y paz, y luego una muchacha va, paz, le da duro y da 2, 3 pasos y suelo, ¿verdad? Pues se desmayó, se conmocionó ahí. Pero dices, ¿cómo le diría a eso? Bueno, escuche bien. Ahora sí que uno dice, pues con la disculpa de la palabra, que no es una grosería, pero dices, qué brutos, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué esperas que resulte de eso? ¿Qué divertido encuentras en eso? ¿Qué provecho encuentras en arriesgarte a que se te parte el cráneo y lo poco que tienes ahí se te esfume? ¿No? Yo creo que el que se estaba divirtiendo era el que los estaba grabando. Yo no sé si ese fue el que les dijo, a ver, estréllense ahí como chivos locos, ¿verdad? Y denle ustedes, y los otros, sí, nosotros le damos.
Yo no sé cómo haya sido, pero escuche bien, cuando vi eso pensé en esto, ¿sí? Dije, así somos cuando estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. ¿Síguese riendo? Yo creo que Dios nos ve así, y yo no sé si el Señor está ahí, ¿verdad? Ándale, síguele, mijo. A ver hasta qué horas. Hasta que nos damos cuenta que eso que estamos haciendo es completamente inútil. Entonces la gracia cobra sentido. ¿Estamos aquí? Para aquellos que están conscientes de que no pueden automejorarse, ¿sí? Pero también es una pésima noticia para quienes confían en sí mismos, porque les quita toda posibilidad de jactancia, les quita toda posibilidad del orgullo. Y eso es en donde se alimenta, eso es de donde se nutre el orgullo, ¿sí? Sabemos que gracia quiere decir un don, quiere decir un regalo. Que gracia tiene que ver con esa disposición buena, misericordiosa de Dios, ¿verdad? Que es absolutamente bondad y que es un favor que Él hace y que no espera nada a cambio, ¿verdad? Que es otra vez, una de las definiciones yo creo que más conocidas por todos es, ¿qué es gracia? Es favor inmerecido. Es cierto, no lo merecemos, pero Dios nos lo da porque quiere hacerlo, porque Él es bueno y no espera absolutamente nada a cambio. Es decir, la gracia no exige nada a cambio, hermanos. Esto debemos de aprenderlo. La gracia no exige nada a cambio, no nos hace deudores de Dios. Y a veces ahí patinamos, porque miren, lo que Dios da, pues ese es un don. Por eso lo da, ¿no? Es decir, tiene un carácter gratuito. Es algo que no podemos ganar, porque entonces si lo pudiéramos ganar sería recompensa, sería salario. Yo trabajé por esto y me gané esto, ¿sí? Y así hay en muchas áreas, ¿no? Pero la gracia no es así. La gracia no es de voy a hacer esto, voy a tratar esto para que tú me des, Señor, esto. Me voy a acá para que tú me des la fuerza. No, a ver. O sea, no es un trueque, no es algo que nos hace deudores, ¿verdad? Y necesitamos entender con urgencia, aprender esto, que la gracia es así, ¿sí? Que nuestras acciones para con los demás sean por gracia. Todo lo que nosotros hagamos, por ejemplo, de cara a Dios, cuando le alabamos, ahí no hay gracia. Él se lo merece. Y nos quedamos cortos. Aunque hayamos tenido un tiempo maravilloso ahorita, ¿verdad? Donde adoramos y Él nos apapacha, ¿verdad? Nos consiente y nos toca muy adentro, ¿verdad? Algunos más, otros menos en algún momento, pero bueno, eso ya es asunto del Señor, ¿sí? Pero nos deja estar ahí y la verdad es que nos quedamos cortos, pero eso Él se lo merece, eso y muchísimo más. Pero lo que hacemos de cara a nuestros hermanos, debemos de aprender a actuar en gracia, no esperar nada a cambio. Si hice este favor, si hice esto contigo, no espero ninguna retribución, no espero, a ver de qué manera, ¿verdad? Por eso, miren, yo cuando, yo lo entiendo, ¿no? Pero a veces tenemos ciertas frases, ¿no? Vamos a decir que le hiciste un bien a alguien, ¿no? Y te dice, que Dios te lo pague. No, es que no hay deuda. Es que no hay deuda. No estoy esperando que ese bien que te hice a ti me regrese por algún lado. No, es que no lo espero. Es que no lo espero. Es que la gracia de Dios me es suficiente. ¿Sí? Hace rato en la escuela bíblica, ¿verdad? Hubo un momento ahí en los que luego, ¿verdad? Como padres, el cambio, el giro en la mentalidad que tenemos que hacer para con nuestros hijos es de que ya hice esto, ya atendí esto que me dijiste, papá, mamá, ya merezco algo, ¿no? Es decir, no mereces nada, gracias. ¿Sí me explico?
O sea, nosotros debemos ver el accionar bien, el poder dar, el poder hacer a favor de alguien más. Debemos de verlo eso como la recompensa. No esperar algo. Es el hecho de poder darlo, verlo como gracias, Señor, que pudimos hacer esto. Gracias que tuve el recurso para alivianar a mi hermano. Gracias que llegó la palabra a tiempo para mi hermano, para mi hermana, para el ánimo. Gracias, Señor, que bueno, pudimos orar por este enfermo y tú quisiste sanarlo. Gracias porque pudimos hacerlo. Ahí, no sé si me explico, hermanos. Ese es un cambio profundo en el corazón de un creyente que debe de ocurrir para tener ese enfoque de las cosas. ¿Sí? Además es muy beneficioso eso, porque nos va a evitar un montón de dolores de cabeza. Nos va a evitar un montón de estrés y miren, difícilmente vamos a ser presas de la amargura por sufrir decepciones. ¿Sí? ¿Qué es una decepción? Yo hice esto, pasó esto y yo esperaba esto de ti y no lo recibí. Pero si yo no estoy esperando nada, no me decepcionas. Digo, probablemente si haces algo feo o lo que sea, pues da tristeza y dices, bueno, híjole. Pero ese es otro asunto. Pero yo lo que estoy hablando es que nosotros accionemos y esperando algo a cambio, ¿no? Como muchas veces pasa, y el Señor trató esto con la gente. Muchas veces pasa el hecho de que hiciste tal y la persona se fue, y a veces decimos, ni las gracias dio. Bueno, entonces bien se puede voltear y que te diga gracias, ok, esa es tu recompensa. Ya. Mi pregunta es, ¿tú quieres eso como recompensa? ¿O quieres que venga de Dios? Que Dios te sorprenda. Pero no estás esperando eso, no estás pidiendo eso. Estás pidiendo de su gracia para poder reflejarlo a Él. ¿Me están siguiendo hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Ok, entonces de acuerdo a este pasaje de Primera de Pedro, del capítulo 5, del versículo 6 al 11, hay 4 principios o hay 4 cosas que como creyentes nos corresponde hacer. Nos corresponde humillarnos. Nos corresponde depositar en Él nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones. Nos corresponde practicar el dominio propio y nos corresponde resistir las tentaciones del enemigo de nuestra alma. Ahora, frecuentemente tenemos la tendencia a pensar que nosotros no tenemos esas responsabilidades. ¿Sí? Somos medio raros, ¿no es cierto? Dile al que está a tu lado, es que eres bien raro, yo ya te había dicho. O al que esté atrás o al que esté adelante. Eres todo un caso, dile. Ya, nomás dile, no se pongan a platicar. Nomás era decirle, estás bien raro. Sí, no poner a decirle hasta de lo que se va a morir. Pero escuche, somos raros porque a veces pensamos que no tenemos responsabilidades en algunas cosas, pero que podemos y que debemos hacerlo en nuestras fuerzas. Es como que dicotómicos ahí, ¿no? O sea, o sí o no, pero sí. Entonces, a veces pensamos que nada más nuestro caminar con el Señor se trata de desear y de pedir, y yo me esfuerzo mucho. Y a veces de manera consciente, otras inconsciente, pero descargamos nuestras peticiones o nuestras oraciones en Él como si se tratara de una manera de pedir cosas buenas que deseamos que ocurran. Es decir, a veces pensamos que se trata de reportarle al Señor y decir, esta es mi lista de deseos, ¿verdad? Wish list, aquí te va, Señor. Y ya, te las dejé, pero me sigo preocupando. Y de alguna manera, como ubicamos que Dios es bueno, y bueno, y que es importante que pidamos aquellas cosas que deseamos, y está bien, pero el asunto es que no se trata de solo desear y pedir.
Hay responsabilidades directas que Dios nos ha asignado como hijos suyos en las que siempre nos va a respaldar. Habrá ocasiones en las que no, porque Él no nos indicó eso y no va a respaldar algo que Él no dijo. Y eso es muy importante tenerlo presente. Vamos allá al versículo 6 de Primera de Pedro 5. Se lee así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Fíjense, el verbo está en imperativo, o sea, es una orden, humíllense, ¿sí? ¿Bajo qué cosa? Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, para que Él los levante a su debido tiempo. Hay momentos en que tenemos que bajarle de rayitas, ¿sí? Y el Señor tratará. No es, a ver, me hicieron a mí esto, pero yo le voy a hacer. No, bájale, deja que el Señor actúa. Es que me hicieron y nos empezamos a defender. Bájale. ¿Quién prefieres? ¿Qué quieres, que te defienda el Señor o defenderte tú, por ejemplo? Yo prefiero que el Señor me defienda. Él hasta ahorita nunca ha perdido una, y por lo que veo tampoco lo va a hacer. ¿Sí? Entonces aquí cuando nos dice humíllense, bájense, está hablando de eso. Está hablando de bajar, pero está hablando en el sentido moral de allanar la condición del corazón. Es decir, es como que el corazón está todo así, todo chipotudo, ¿no? Que tiene picos, tiene valles, tiene picos. Ok, humillarse quiere decir allánalos, baja todo, raspa lo que tengas que poner y ponlo planito, ponlo bajito. Por un lado está el hecho de no tener un concepto más alto de uno mismo del que se debe de tener. Eso es lo que nos dice la palabra. O sea, no tengas un concepto más alto de ti. Es importante que tengas el concepto correcto. O sea, porque hay algunos que se van, no, yo soy, y no sabes con quién estoy hablando, y no sabes con quién tratas, ¿eh? Y sí, a veces está esa actitud, ese es un extremo, pero el otro lado es, no, yo no valgo la pena. Soy la pulga de una pulga. Soy el polvo cósmico en una pulga cósmica. Y tampoco, o sea, ambas posturas no es un concepto adecuado de una persona que ha sido hecha a la imagen de Dios. ¿Okay? Entonces, como dijo alguien, ¿verdad? No se trata de que te creas Tarzán, pero tampoco te creas Chita. O sea, tranquilo, ¿no? Entonces, fíjense, humillarse aquí tiene más que ver con tomar una posición sensata, el lugar que le corresponde a uno delante de Dios. ¿Sí? Es decir, no estamos a la par de Dios, nos ama, Él ha venido a nosotros, todo eso está muy bien, pero Dios es Dios, hermanos. Él es altísimo, Él está por encima de todo y por sobre todo, y entiendo que me ama, pero yo puedo venir entonces en esa humildad y decir, Señor, gracias por tu amor, ¿verdad? Y aquí le vengo a bajar 2, 3 cositas porque no ando bien, porque ando pensando que yo puedo hacerla cuando ya me di cuenta, ya me pasó como esos muchachos que se están estrella ahí con el garage, ¿verdad? Con la puerta del garage, porque pues ya ando lleno de chipote, Señor, bájamelos, ¿verdad? Entonces, ok, está esa parte, pero hay una pregunta. Vamos a tratar de irnos a las raíces de los asuntos, ¿está bien? ¿Qué es lo que causa esa altivez en el corazón que necesita ser aplanada? Ok, sí, el orgullo, pero ¿no es más bien un argumento o una argumentación equivocada? ¿No es más bien una manera de pensar que no se corresponde a Dios? Tanto a un lado como hacia el otro. O sea, porque orgullo no es nada más, ay, acá arriba, y no sabes quién soy, ¿verdad? Como el otro, soy un gránulo de la polvo en la pata de una pulga, ¿verdad? Entonces, tanto una cosa como la otra, escuchen bien, es orgullo.
Porque uno se siente arriba y el otro está orgulloso de lo humilde que es. No, yo soy tan humilde. Ay, no. Ay, tal cosa. Ay, no, es que yo soy indigno. Sí, ya sé, pero dale. No sé si me explico. Son bloques mentales, son formas de pensar, son argumentos que están bien sacados de la realidad. De la realidad de Dios, y la Biblia nos habla de eso. Nos dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Las armas con las que luchamos no son del mundo o no son carnales, es decir, no corresponden a la naturaleza de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Una fortaleza no es la fortaleza del narcotráfico, la fortaleza del alcoholismo, y no es eso. Una fortaleza miren, es un conjunto de argumentos, ¿sí? En donde uno se atrinchera. Es un pensamiento más otro pensamiento, más otro pensamiento, más otro pensamiento, constituye un argumento, ¿verdad? Es decir, un argumento se construye con una serie de pensamientos de donde se originen, pero se construye así. Muy bien. Cuando yo defiendo ese argumento, se convierte en una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza era un lugar en donde alguien se metía cuando estaba bajo acecho, cuando estaba bajo ataque, y podía ser aquí hay un montón de fortalezas en todo Reino Unido. No necesariamente hay muchos palacios y hay muchos castillos, pero aparte hay muchas fortalezas. Un castillo es una fortaleza, es la diferencia con un palacio, ¿sí? Un palacio lo derribas rápido, un castillo no, ¿sí? Porque lo puedes defender. Pero han visto, por ejemplo, en algunos lugares, sobre todo más hacia el norte, ¿sí? Pero más hacia el norte, de repente, así en medio del campo hay una torre de piedra que está altísima. Y dices, ¿qué rayos hace esto aquí en medio de esto? ¿Como para qué? Ok, esa es una fortaleza. Cuando había algún peligro, tú te metías ahí y no había poder humano que te sacara. Y si venían muchos a atacarte, entre 2 o 3 lo podían defender sin ningún problema. Podían resistirlos ahí. Ok, eso es a lo que se está refiriendo. El poder de Dios es tan grande que es lo que nosotros tenemos para derribar esas fortalezas. Ahora, ¿cuáles son esas fortalezas? Nos dice el versículo 5, destruimos argumentos. Ahí está. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Es decir, ¿cómo es la lucha que tenemos? Pensamientos que no tienen nada que ver con Dios y que incluso son contrarios a Dios, que cuando nos alineamos con la palabra de Dios hace añicos esos argumentos. Y entonces esos pensamientos que tenemos los podemos llevar a decir, no, ¿sabes qué? Aquí ya te gané, ahora todo a obedecer a Cristo. ¿Me están siguiendo? Entonces hubo un hermano, ¿verdad? Allá en la época de la patrística, en los primeros 2 siglos, él se llamaba Hermas. De hecho hay un escrito por ahí el escrito se llama El Pastor de Hermas, ¿no? Pero él escribe lo siguiente, póngame atención. Se han hecho como los viejos que han perdido toda esperanza de rejuvenecer. Fíjense bien, lo voy a leer otra vez. Se han hecho como los viejos que han perdido toda esperanza de rejuvenecer, y lo único que esperan es el sueño de la muerte. Debilitados por su preocupación en sus asuntos del mundo, están aletargados y no han echado toda su ansiedad sobre el Señor. Así que su espíritu se hizo trizas y en medio de sus riquezas
se volvieron viejos. Ahí se los puedo pasar luego, o ahí los leen, o lo ven, o háganle como quieran. ¿Lo alcanza a ver? Nos quedamos con una argumentación, y aunque hayamos nacido de nuevo, aunque el Señor nos haya rescatado, nos quedamos estancados ahí. Y si no reventamos esos argumentos, esas fortalezas, si no humillamos nuestro corazón de tal manera que todos esos argumentos que no corresponden a Él se aplanen, se allanen, ocurre esto: nos hacemos viejos, perdemos la esperanza, ¿verdad? Y ya, listo. Y bueno, nos morimos y nos vamos con el Señor, pero nos perdimos del gozo de su salvación y del gozo de poder manifestar y vivir para Cristo. Porque no podemos vivir para Cristo pensando como piensa el mundo. Y no podemos pensar y actuar como actúa el mundo y pedirle a Dios que bendiga eso y obtener resultados de eso. Se autoexcluyen, o se excluyen más bien mutuamente, no autoexcluyen, se excluyen mutuamente esas ideas, ¿no? Seguimos, versículo 7. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Fíjense bien, echando nos habla de una acción continua por parte del sujeto, es decir, de uno. Aquí en este caso el sujeto es uno, no es Dios, es uno, los creyentes. Entonces, echando no quiere decir que le echaste tu ansiedad una vez y ahí muere, sino que vas y al rato vuelves a ir y la estás poniendo, la estás virtiendo en Él de continuo. Y esto nos hace ver que es necesario ejercitar nuestra confianza en Él, dejando a sus pies todas aquellas cosas que nos preocupan. ¿Cuántos tienen cosas que nos preocupan? ¿Cuántos tienen cosas que los afligen? ¿Sí? ¿Cuántos tienen cosas que le causan agitación del alma, que le roban el sueño? Tenemos que aprender a echar eso, a dejar eso ahí. ¿Sí? Porque no nos dice que le informemos a Dios de cómo está la situación con nosotros y seguir estando como estábamos. Ay, voy a orar, Señor, aquí vengo y te pido, tú sabes, porque tú ya viste cómo, y te vas igual, o nos vamos iguales. Y eso no tiene ningún sentido. No es eso lo que nos está hablando. Es llegar y decir: Señor, esto es lo que me aflige, lo voy a poner delante de ti, y bueno, ya me voy descansando que tú te harás cargo, porque tú tienes cuidado de mí. Y seguramente el día de mañana a lo mejor te despiertas y es como que ¡toing! Ahí está eso, ¿verdad? Volvemos a ir, aquí está, y me voy. Y si 20 veces me viene y me golpea eso, 20 veces voy a Él y lo echo delante de Él con el entendimiento de que Él tiene cuidado de mí. No es nada más una vez y ya le informé y a los 250 años, ¿verdad? Señor, ¿qué pasó con esa petición que te hice? ¿Sigo igual? No es un argumento correcto. No es eso lo que nos dice la palabra, ¿sí? Él nos cuida. Escucha el Espíritu Santo: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones ante Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es Filipenses 4, 6 y 7. No dice que no vamos a tener tiempos difíciles. Hay ansiedad. Vivimos en un mundo caído, hermanos. Y hay cosas que nos preocupan. Hay situaciones que surgen. Algunas están a nuestro alcance, otras, o sea, hay cosas que están a nuestro alcance resolver. Y dices: híjole, pasó esto, pero no, a ver, con la ayuda del Señor aquí me va a dirigir y podemos hacer esto. Y mira, hay esto y esto y esto. Pero hay otras cosas que, ¿cómo le haces?
O sea, ¿cómo le haces con una llamada de un pariente, ¿verdad? De alguno de nuestros familiares que están a 8,000 kilómetros, a 9,000 kilómetros y te dicen se está muriendo? ¿Qué haces? Aunque tengas el dinero, no te sirve para nada porque no le puedes comprar salud. Aunque digas, no, sí tengo y todo y voy a ir para allá. Y la pregunta es como, ¿para qué vas? O sea, ¿qué bien vas a hacer? ¿De qué vas a, o sea, qué vas a adelantar con eso? No sé si me explico. Que hay cosas que luego no podemos hacer nada en el sentido natural. No podemos hacer nada con nuestras fuerzas. Pero sí podemos agarrar eso y llevarlo a los pies del Señor. Y decir, aquí está, descanso, Señor. Yo no puedo cargar esto. Yo no puedo estar cargando esto. Estar cargando esto me distrae de ti. Yo necesito estar enfocado. Mis ojos necesitan estar puestos en ti. Porque el mundo está bien rudo. Y porque me avienta con todo. Y en una de esas en donde yo ando, estoy cargando esto, ando cargando esto, va a llegar el diablo, me va a poner el 1, 2, 3 y abajo me va a rematar. ¿Sí? Por eso fíjense, vean el orden que lleva. Humíllense, echen su ansiedad. Él tiene cuidado. Y después viene el versículo 8, dice, sean de espíritu sobrio y estén alerta. ¿Cómo actúa un ebrio? O sea, es sin control. Cuando nos está diciendo sean de espíritu sobrio, está hablando de un dominio propio. Nos dice ejerzan dominio propio. ¿Sí? Es decir, estoy a las vivas. ¿Sí? Estoy alerta, estoy pendiente, estoy viendo. Eso es sobriedad, estoy despierto, estoy atento, estoy sensible. Es como que, a ver, ¿qué? Ándele pues, ¿no? Y ya sigues ahí, pero estás en la jugada. A veces luego, como creyentes, viven en el país de Babalandia. A veces andamos en la baba. ¿Sí? Ay, sí. Ay. Y toma. Ya no supimos, nos dieron tan duro que no supimos por dónde, pero ya nomás no sentimos lo duro, sino lo tupido. Y dice, estén alerta. Y dice, su adversario, el diablo, escuche bien, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, es una figura muy imponente, ¿eh? Un león al acecho es una figura muy poderosa. Yo les he dicho que me gustan mucho luego los documentales de animales y todo esto, ¿no? Una vez, a lo mejor ya lo han visto seguramente, ¿no? Alguno de esos, porque hay cualquier cantidad. Pero luego ves que los que son buenísimas para la cacería y que tienen toda la estrategia son las leonas, ¿verdad que sí? Ven y son, pero el de la fuerza es el león. Las leonas tienen la estrategia, pero el león tiene la fuerza. Y me llamó mucho la atención cómo había una manada de ñus, ¿no? Que estaban, sí los ubican, ¿no? Los ñus, chivos grandotes, ¿no? Unos chivos cabezones, grandotes, ¿no? Y ahí estaban pasando por un montón. Y había un grupo de leonas esperando, no sé qué, ¿no? Pero es así como que me la aviento, ¿a cuál? Van pasando y estaban todas así. Y de la nada, o sea, ya estaban pasando un montón y de la nada llega un león macho, pero así corriendo con todo, se aventó al centro, ¡puas! Y puso abajo a uno. O sea, no se anda con, a ver, ¿a qué horas? Llega con todo. Me llamó mucho la atención la fuerza tan impresionante de ese animal, el poder que tiene para matar. Tiene un poder de aniquilación impresionante. Por algo le dicen el rey de la sabana. Tiene un poder impresionante. O sea, golpea, va a suelo, te pongo abajo. Es cuestión de tiempo, ¿sí? Y ya llegan las leonas y pues ya se lo comieron. Pero me resultó impresionante. Esa figura existe. Ahora, un paréntesis cultural.
Am, hay leones africanos. Aquí no se está refiriendo a un león africano. Habían los leones asiáticos, ¿sí? Un león asiático es más pequeño que un león africano, pero es mucho más violento. Es mucho más aguerrido, es mucho más violento. Y eso es lo que había. O sea, tenían que era un coraje. A eso se está refiriendo. O sea, Pedro sabe lo que está diciendo. Está ahí buscando. Y hay muchas cosas, mis amados, que nosotros podemos hacer, ¿sí? Y esto tiene que ver con ser y hacerse responsables de las acciones propias. Por eso esto tiene que ver con estar alertas. Esto tiene que ver con ejercer dominio propio. Esto tiene que ver con ser prudente, ¿sí? La advertencia del peligro está ahí. Ahí está, o sea, ya sabemos que ahí anda como león, dice como león, no dice que es un león, como león rugiente. O sea, está esperando el momento para lanzarse y despedazar a su presa, ¿sí? Dios nos cuida y lo entendemos eso. Pero si no ejercemos dominio propio, sabiendo que el diablo anda buscando y esperando la ocasión de despedazarnos, pues ya Dios nos advirtió. Y Dios nos alertará en cosas y nos está diciendo, ¿verdad? Pero si no ejercemos dominio propio, eso es una invitación al desastre con todos los gastos pagados. ¿Sí? Mire, usted sabía que los leones no son veganos, ¿verdad? ¿Qué come un león? Entienda la analogía. Anda en la carne, anda con sus esfuerzos, anda con sus rollos. Le está diciendo al león: Mishu, ven, Mishu. ¿Sí? Mis amados, Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Nos dio uno con la capacidad y con la habilidad para resistir y responder adecuadamente. Pero sí tenemos que andar a las vivas. Cuando surge algo, bueno, no sé, yo creo que no es muy prudente que me meta por ahí. Hay riesgos, hay esto. Y no estoy hablando de ser miedosos, no estoy hablando de eso, no me refiero a eso. Es de ser prudente, ¿sí? De saber mis límites y saber en dónde puedo ser tentado. Fíjese que la palabra con respecto a las tentaciones no nos dice que las enfrentemos, nos dice que huyamos de ellas. No, yo aquí voy a ser fuerte y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pónganme las tentaciones una tras otra y un que otro demonio que ahorita no los vamos a arreglar. Y andan con esa actitud y vienen, les pegan unas revolcadas. Ya no un león, un triste gatito. Porque eso nos debilita. Versículo 9, ya me estoy yendo para el final, no más que acabe. Dice, pero, digan conmigo, pero resístanlo firmes en la fe. O sea, ahí anda. ¿Cómo anda? Como un león rugiente. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sobrios, estar atentos, ¿verdad? Y cuando se deje venir, resistirlo. Ahora, ¿cómo lo voy a resistir? Firmes en la fe. Ahorita vamos para allá. Dice, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, no es de que me pasó esto. Ay, ¿por qué a mí? Solamente yo. Y ay, me duele aquí. Ay, cómo me duele. Ay. Y empiezo a hacer una fiesta de autolástima. Y no faltará alguno que ande por ahí con su propia fiesta de autolástima, ¿verdad? Viéndose el rasponcito, viéndose la herida. Y llega, y mira, ¿ya viste? Y el otro, sí, yo acá tengo coco aquí, mira, tengo coco. Y se acercan y llega el otro y al ratito, ¿y qué hacemos? Ay, es que sufro. Ay, yo también. A ver, déjame, lamo tus heridas. Ay, ¿puedes lamerme la mía porque yo no me alcanzo? Sí, cómo no. Y es una fiesta de autolástima que no es eso lo que nos mandan.
Resistan lo firmes. Hay otros que también padecen. Unos en una área, en una cosa, otros en otra. Pero miren, todos los que estamos aquí pasamos tiempos difíciles, ¿sí o no? Y si usted se metiera bueno, para esto va con dedicatoria a los que no se conectan a la oración. ¿Sí? Pero vería no solamente que hay cosas difíciles en nuestras vidas, pero en vidas de gente amada por nosotros y que intervenimos y que oramos y que tenemos la oportunidad de dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Me explico? Entonces, resístanlo firmes. Miren, hay quienes entienden este versículo al revés. Este texto lo entienden al revés. Ellos leen: resistan a Dios y humíllense al diablo. ¿Están resistiendo a Dios? Y cediendo a todas aquellas cosas que los hacen una presa fácil. La clave en esto, hermanos, es entender que no lo podemos resistir con nuestras propias fuerzas, porque es más sabio que nosotros, es más fuerte que nosotros, sino confiando en Cristo. Él sí puede. Él sí deja chimuelo a ese león. Él sí le rompe los dientes. Él tiene la capacidad, Él tiene el poder, nosotros no. Pero Él nos da la capacidad de resistir firmes en la fe. ¿Sí? Entonces, fíjense, por otro lado, en ninguna parte de la Escritura nos dice que nos pongamos a reprenderlo y a declararle la guerra, sino que lo resistamos. ¿Sí? Y resistir es un término militar. Que resistir firmes es un término militar. Ustedes han visto cómo eran las guerras antes, ¿verdad? Cuando eran más de cuerpo a cuerpo y que bueno, habían flechazos, habían lanzas, pero que era más de cuerpo a cuerpo. Entonces, siempre había lo que era la primera fila, ¿sí? O era el frente que se llamaba. ¿Sí me explico? Estaba el frente. Entonces, en todos esos combates, mantener el frente era lo esencial. Si tú podías mantener el frente, no ibas a perder. Podía durar mucho la guerra o la batalla, pero no perdías. El problema es que si te rompían el frente, ya te despedazaban, porque te podían despedazar desde adentro. ¿Sí? Desde adentro y por la retaguardia. Entonces, guardar el frente, cuidar el frente, mantener el frente, era en donde estaban los más rudos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el frente iban acá con por eso, miren, por eso los romanos eran una máquina, porque no avanzaban así como que a lo loco, se aventaban todos, no, iban ordenados, oleadas, pero manteniendo un frente. ¿Sí? Ya me voy a poner bélico ahorita, pero ahí iban. Entonces llegaba, cuando se dejaban venir, ellos esperaban a que el enemigo llegara, pero ellos avanzaban hacia el enemigo. ¿Sí? Entonces llegaban y en ese primer frente, cuando ya que les iba a llegar, entonces se ponían una cierta posición, anclaban también sus escudos, los anclaban abajo y se empujaban hacia el frente. Y todos los que estaban detrás de ellos los empujaban a ellos y los hacían fuertes. Entonces los que llegaban chocaban ahí. Las heridas de la primera línea a veces no eran espadazos o a veces pues un chipote que les avientan, no hay, pero eran huesos rotos, eran piernas quebradas del impacto que recibían y de la fuerza que estaban, fuerza de los de afuera y fuerza de los de adentro. Pero era esencial mantener, aun cuando estuvieran heridos y con un hueso roto, era necesario mantener, tenían que tener un coraje. ¿Me explico? Y es importante que visualicemos eso, porque eso es lo que en este caso Pedro nos dice. Ese es el sentido que tiene. ¿Me estoy dando a entender? Y había momentos ya en la batalla en donde ellos abrían, ¿sí? Abrían y cerraban. Entonces
¡pum! Entraban 2, 3 y ya los que estaban adentro, toin, 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 toin. ¿Sí? Y los vikingos eran especialistas en eso. Muchos hablan que se llamaba la falange que hacían los griegos con escudos, ¿no? Pero los vikingos eran tremendos, porque eran bien poquitos y podían andar así como Pac-Man, comiéndose a todos. ¿Sí? Llegaban, les hacían escudos, ¡pum! Llegaban, hacían, abrían tantito y un montón de flechas y cerraban. Se movían otro poquito, ábrele, abrían, pásale, y seguían haciendo frente. Ellos ya no se ocupaban los que estaban atrás. ¿Qué es lo que les quiero decir? Hermanos, aquí tenemos que ser bien sensibles. Y sí, y lo voy a hablar esto, lo voy a ejemplificar como parte de la iglesia. Tenemos funciones. Entonces se necesitan los que están al frente, pero también se necesitan los que agarran al enemigo. Toin, 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 toin. Si los dejas pasar y los dejas vivitos, pues ya hasta ahí llegó el asunto. No sé si me expliqué. Eso fue una clase de estrategia militar antigua. Versículos 10 y 11. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, ¿a quién le gusta esto? Miren, ya ni siquiera todo el versículo, solamente esta expresión echa por tierra todo el evangelio de la prosperidad. Que te dice que no debes de sufrir, que como hijo de Dios no debes de sufrir. Y aquí dice el Señor, pues fíjate que sí. Y Pedro sabía lo que estaba diciendo. Porque se recuerdan que en alguna ocasión está ahí, va Pedro, ¿verdad? Está ahí con el Señor. Y le dice, Pedro, necesito hablar contigo. Sí, Señor. Fíjate que Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, pero una zarandeada como a trigo. ¿Sí? O sea, era golpear, pero era golpearlo para que saliera el trigo. ¿Sí? Entonces, fíjate que me ha pedido permiso para darte una zarandeada. Y Pedro, Padre, por supuesto que no permitiste eso, ¿verdad? Y le dice, pues fíjate que sí. Porque hay algunas cosas ahí que solamente se te van a caer pegándote unas buenas sacudidas. Necesitas una buena recia, Pedro, porque dependes mucho de ti. Y yo le voy a permitir que haga eso, pero tu fe no va a faltar. Pero no la vas a pasar bien. Y no la pasó bien. Y él sabe lo que está diciendo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, es un poco de tiempo. Dice, el Dios de toda gracia. ¿El Dios de qué? Que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Pero noten que está ese proceso en donde necesitamos humillarnos, echar nuestras cargas delante de Él, ser prudentes, resistir. Y Él hará. No es algo que nosotros vamos a hacer. Cuando dice Él los perfeccionará, está hablando de que Él los va a hacer completos. No les va a faltar nada. ¿Sí? Afirmará, pues vamos a estar más sólidos. Vamos a estar más fuertes. Fortalecerá, pues ya lo saben. ¿Sí? Y establecerá. Vamos a ser sólidos, estables. No todos volubles. Y cualquier cosita, suelo. Y no me saludó la hermana. Que ahí en Coinonía, pues me dijo, quién sabe qué, y yo le había decir, no, ya no sé, y ya empiezan con sus rollos. Eso le están diciendo, Michu. Dame una mordidita, me sobra este brazo. Necesito que me pegues una buena despedazada. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, es inevitable pasar por tiempos difíciles en este mundo, porque es un mundo caído, es inevitable, ¿sí? Es inevitable pasar tiempos difíciles en este sistema que es gobernado por el maligno, por el enemigo de nuestras almas. Además, no hay engaño. El mismo Señor nos dijo, en este mundo tendrán aflicciones, ¿sí? Pero dice, confíen, yo he vencido. Entonces confiemos en Él porque Él ha vencido.
y porque está por encima de este mundo, ¿sí? Y porque es cuestión de tiempo y pasará. A veces dice un poco de tiempo y uno dice, ay, pues no se siente tan poco. Pues es que relativamente es poco, ¿sí? Vámonos al final, por favor. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Versículo 15 de Hebreos 4, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Cuántos tienen debilidades? De eso está hablando. Dice, sino uno